Bueno, en esta ocasión les traigo el tema las fórmulas de la física o en la física, ¿verdad? Hablando o refiriéndonos específicamente a la clase o el área de física fundamental. Bueno, en este caso, pues tenemos la fórmula F igual a m por A. Recuérdense que este punto que tenemos acá significa multiplicación, hablando de términos matemáticos. Muy bien, en este caso debemos recordar que cada letra, en este caso, que contiene una fórmula, se denominan como variables y cada variable pues tiene un valor específico o algo que representan. En este caso la fórmula en física fundamental es la fórmula de fuerza, en donde F significa fuerza, M significa masa y A que significa aceleración. Entonces, básicamente la fórmula dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, en este caso no resolveremos un problema de fuerza, sino que básicamente lo que nos están pidiendo es un despeje de variables. Recordemos que tenemos una igualdad, que en este caso en la cual pues se puede despejar ciertas variables, tal y como quizás se realiza en matemáticas en las ecuaciones. Muy bien, en este caso utilizaremos el mismo procedimiento eh, que en las ecuaciones. Recuérdense que en una ecuación o en una igualdad para despejar una, en este caso una variable, tenemos que recurrir a aplicar un cierto procedimiento. En este caso se aplican las operaciones contrarias o inversas. Por ejemplo, recordando las de algunas, podemos decir que la operación contraria de la suma es la resta. Y por obvias razones de la resta, pues es la suma. De la multiplicación, la operación contraria es la división. Y de la división, pues la operación contraria es la multiplicación. Entonces, básicamente, estas son las generalmente las operaciones contrarias básicas, ¿verdad? Que debemos de aplicar. Entonces, cuando encontremos una suma, nosotros aplicaremos una resta. Cuando encontremos una resta, aplicaremos una suma. Y cuando encontremos una multiplicación, pues aplicaremos una división. Y asimismo, cuando encontremos una división, pues aplicaremos una multiplicación. Ok, en este caso, observen que acá nos están pidiendo que despejemos la variable m. Es exactamente se refiere a esta variable. Entonces, para poder despejar esa variable, ¿qué tenemos que hacer? Despejar una variable, en este caso es quitarle, podríamos decir así en términos cotidianos, despejar una variable es quitarle todo lo que tiene a la par y dejarla a ella sola en ese lado. Recuerden por favor que el signo igual en este caso representa una división. Para acá hay un lado y para acá hay otro lado. Por lo tanto, en este caso lo que tendríamos que hacer es pasar la A para este lado para que la M pues prácticamente se quede sola ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy bien, en este caso, como para que la M quede sola, lo que tenemos que quitar es la A. Entonces tenemos que ver o verificar qué operación está indicando la A. En este caso, la A está indicando, recuérdense que este punto significa multiplicación. Entonces, la A está indicando una multiplicación. Entonces, como está indicando una multiplicación, para poder pasarla de este lado para este lado, yo tengo que aplicarle una operación contraria, la operación inversa, que en todo caso, la operación contraria de la multiplicación pues sería la división. Entonces, quiere decir que esta
A, que está multiplicando a la par de M, va a pasar a dividir en la parte de F. Y la vamos a aplicar de forma ordenada para que veamos el procedimiento. Entonces decimos que F va a ser igual a M multiplicado por A, y aquí solo copiamos la fórmula, ¿verdad? Aquí vamos a aplicar la división. Cabe recalcar que esta operación contraria se debe aplicar en ambos lados. En este caso, como está multiplicando, se debe de aplicar una división. Entonces, dividimos de este lado. Entonces dividimos dentro de ella misma, que sería dentro de A. Y vean, aquí lo haremos y de este lado también se tiene que aplicar la misma división dentro de A. Entonces aquí decimos dividido A. Muy bien, esto nos permite hacer lo siguiente. Observen por favor que esto nos permite eliminar la A de este lado y automáticamente quedarse del otro lado. De esta forma nos quedaría como F partido A, que es igual a M. Y ya de una forma ordenada, podríamos decir que nos quedaría ya despejada la M. Bueno, ya está despejada, pero ya de una forma ordenada nos quedaría que M es igual a F dividido A. Entonces, la nueva fórmula que obtuvimos al despejar M, la variable M, sería, al inicio era fuerza, que era igual a masa por aceleración. En este caso, la nueva fórmula dice que masa es igual a fuerza dividido a aceleración. Ok, de esta forma pues tenemos despejada la variable M cuando o en el caso de que encontremos una multiplicación tal y como la representa este punto acá. Vamos a ver otra fórmula. Por acá tenemos entonces la siguiente fórmula. En este caso es una fórmula de aceleración donde nos dice que aceleración es igual a, bueno, vamos a leerla como está, como variables. A dice que es igual a B menos B sub O dividido T. Entonces cada variable en este caso pues tiene un valor que representa. En el caso de la A representa aceleración. La V representa velocidad, pero en este caso como hay dos V's, una que tiene un subíndice 0, en este caso la V que está sola representa la velocidad o velocidad final, y la V que tiene el subíndice 0 pues representa la velocidad 0 o velocidad inicial, y la T minúscula que representa el tiempo. Bueno, en este caso nos están pidiendo que despejemos V. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuérdense que despejar una letra es quitarle todo lo que tiene o sea, del lado donde se encuentra esa variable que hay que despejar. En este caso, bueno, vamos a decir que para poder despejar V, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de quitar esto y debemos de quitar esto para que quede solo la V. Entonces, para poder hacer eso, pues recordemos que tenemos que aplicar operaciones contrarias. Entonces, primero tenemos que quitar esta T, lo de abajo. ¿Qué está haciendo la T? Recuerden por favor que en este caso la línea que está en la parte de abajo representa o indica una división. Por lo tanto, la T está dividiendo.
Entonces, como está dividiendo, tenemos que aplicar la operación contraria de una división. Por acá, recuerden que la operación contraria de una división es una multiplicación. Por lo tanto, aplicaremos tal y como ya dijimos. Entonces decimos que vamos a aplicar la multiplicación y decimos que aceleración es igual a velocidad menos velocidad cero, velocidad inicial, partido tiempo, y aquí vamos a ver lo que se va a hacer. En este caso vamos a multiplicar acá por tiempo, y también lo vamos a hacer en la parte de acá. En la parte de acá también vamos a multiplicar por tiempo. Ok, eso nos permite hacer lo siguiente. Esto nos permite de alguna manera eliminar la t de este lado, vean, y que nos quede únicamente ya esa t del otro lado. Entonces, ¿cómo nos quedaría la operación? En este caso, básicamente nos quedaría así. Nos quedaría que aceleración por tiempo, hacer una línea aquí divisoria. Bueno, nos va a quedar que aceleración por tiempo va a ser igual a velocidad final menos la velocidad cero o velocidad inicial. Entonces, como básicamente nos hace falta quitar la velocidad, esta parte de acá, para que nos quede únicamente la velocidad final. Entonces, recuerden por favor que en este caso velocidad inicial, lo que está indicando acá es una resta, por lo tanto debo aplicar la operación contraria de la resta. Recordemos por favor que la operación contraria de la resta, vean, es una suma, por lo tanto es una suma la que debo aplicar. Entonces, bueno, aplicaremos esa suma. Entonces decimos, por favor, decimos aceleración por tiempo es igual a velocidad menos velocidad inicial. Bueno, lo vamos a hacer en la forma más extensa acá. Entonces nos quedaría aceleración por tiempo, que sería igual a velocidad menos la velocidad cero o velocidad inicial. Y aquí aplicamos la operación contraria que dijimos que es una suma. Entonces volvemos a sumar velocidad cero, y también de este lado pues se suma la velocidad cero. Entonces esto nos permite eliminar lo que tengamos que eliminar. Recuerden por favor que en este caso la suma que aplicamos aquí nos quedaría menos velocidad inicial más velocidad inicial, como que dijéramos 1 menos 1, entonces automáticamente esto pues se elimina entre sí y nos queda únicamente de esta manera. Entonces, ya trayéndolo a la forma general en la que nos va a quedar esta fórmula, diríamos que nos va a quedar de esta manera. Y aquí vean, al eliminar esto solo nos quedó la v. Entonces, velocidad va a ser igual a
aceleración por tiempo más la velocidad cero o velocidad inicial. Y eso sería ya el despeje de la variable v. Y bueno, em, en este caso tenemos la siguiente fórmula donde nos dice que d es igual a por t al cuadrado dividido 2, en donde nos piden despejar t. Bueno, esta es una fórmula más extensa donde aplicamos otras situaciones. Recordemos que en este caso, cuando en una expresión siempre existe una división, lo recomendable es quitar primero la parte que está divisible. Por lo tanto, recuerden que para una división, la operación contraria sería una multiplicación. Entonces, venimos y aplicamos esa multiplicación. Y decimos que esto pues va a ser igual a distancia o de, perdón, bueno, que es igual, en este caso, es igual a por t al cuadrado dividido 2, en este caso multiplicado por 2. Bueno, recuerden por favor que al realizar esta multiplicación, eso nos permite automáticamente eliminar el 2 de acá, pero aquí también te aplica esa operación contraria que sería en este caso por 2. Muy bien, entonces, según el orden de las variables, recuérdense que primero debe aparecer, cuando hay números y variables, primero aparece el número y la variable aparece después. Entonces, aquí vamos a reordenar y vamos a decir que aquí pues nos quedaría ya de esta forma. Digamos que aquí nos quedaría 2, 2D o 2 por D, que es igual a... eh, bueno, en este caso, bueno, que es igual a por t al cuadrado. Ok, en este caso vean que no coloqué punto de que indique la multiplicación. Recuerde que el simple hecho de que aparezca un número y una variable juntos, pues eso automáticamente indica una multiplicación, al igual que aparezcan dos variables juntas. Ok, entonces en este caso, como recuérdense que tenemos que despejar t, bueno, aquí continuamos quitándole y tenemos que quitar la a. Por lo tanto, para quitar la a, tenemos que ver qué está haciendo. Entonces recuérdense que el hecho de que aparezcan dos variables juntas, ¿qué indican? Indican una multiplicación. Por lo tanto, la operación que debemos de aplicar sería una división. Entonces decimos que vamos a dividir de este lado dentro de a y de este lado pues vamos a dividir dentro de a. Automáticamente esto me permite eliminar de este lado la a y que me quede de esta forma. Bueno, entonces aquí me quedaría 2D partido A, que sería igual a T al cuadrado. Ok, aparentemente ahí ya despejamos t, pero momento, esa t no está sola. La t tiene una potencia, está elevada al cuadrado aún, y ese cuadrado pues hay que quitarlo. Entonces, en este caso, nos hizo falta mencionar al principio del video cuál era la operación contraria de una potencia. Pues la operación contraria de una potencia es una raíz. Si es una potencia al cuadrado, pues su operación contraria sería una raíz cuadrada. Si es una potencia al cubo, pues su operación contraria sería una raíz cúbica, y así sucesivamente de acuerdo a su definición. En este caso, pues tenemos una potencia al cuadrado, por lo tanto, su operación contraria sería la raíz cuadrada. Y aplicándola en este contexto, pues claramente nos quedaría de esta manera.
Para poder eliminar ese cuadrado, pues tendríamos que encerrar dentro de raíz cuadrada esto y encerrar dentro de raíz cuadrada eso. Para hacer lo siguiente, recuerden por favor que una potencia elimina su raíz siempre y cuando sea de su mismo tipo. Entonces una potencia al cuadrado elimina a la raíz cuadrada. Y de esta forma nos quedaría solamente la t ya sin potencia y sin raíz. Por lo tanto, en este caso, ya al colocarla de forma general, pues nos quedaría que t es igual a la raíz cuadrada de 2d dividido a. Y esa es la forma en la que encontramos el despeje de la variable t. Yo espero con esto, pues de alguna manera, contribuir al desarrollo de sus actividades y que puedan, pues, desarrollar los despejes de las fórmulas que les propongan. Saludos a todos. En realidad espero esto les sirva de mucho.